Buenas tardes a todos y a todas. Tengo el honor de saludar cordialmente a quienes nos acompañan en esta cuarta y última sesión del mes de la ciencia y la tecnología, Encuentros Chile-Italia, actividad que es organizada por el Instituto Italiano di Cultura Santiago, Italia Energía Creativa y la Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana. La actividad cuenta con traducción simultánea al italiano y al español. Para activar esta posibilidad, debe ir a la parte inferior de la plataforma y activar el botón Interpretación, donde se le van a desplegar estas alternativas y deberá escoger su propio idioma. Los encuentros cuentan con la colaboración de la Embajada Italiana en Chile, la Asociación Cultural Italiana y la Giornata de la Ricerca Italiana nel Mondo. En estas semanas hemos tenido una serie de encuentros y de reflexiones comunes en lo que esperamos sea el comienzo de una asociación de científicos italianos y chilenos que en este mes han ido creando lazos y perspectivas de futuras colaboraciones. Hemos ido conociendo desde una mirada histórica la ciencia italiana y su relación con la ciencia chilena, y continuaremos hoy con el tema Los muchachos de Vía Panisperna. Expondrán en esta jornada la doctora Adele Larana y el doctor Zenobio Saldivia. Para iniciar el encuentro de hoy, voy a dejar con ustedes a la doctora Adele Larana, quien es doctora en física en el campo de las ondas gravitacionales. Ha trabajado en Historia de la Física en la Universidad Sapienza, en el Centro de Investigación Enrico Fermi en Roma y más tarde en la Universidad de California. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Italiana de Historia de la Física y la Astronomía. Actualmente es investigadora en Historia Didáctica de la Física en la Universidad de Verona. Dejo con ustedes a la doctora Adele Larana. Condivido lo schermo. Voy a compartir con ustedes mi presentación aquí. Estoy muy feliz de participar en este diálogo. Estoy muy feliz de participar con este diálogo con ustedes hoy. Lamentablemente no puedo hablar en su idioma hermoso, pero bueno, voy a hablar en italiano. Les agradezco de corazón a los organizadores por esta hermosa iniciativa. Y nuestra historia es una historia que les voy a contar, que voy a empezar. Es un grupo de jóvenes científicos e investigadores que tenían alrededor de 30 años, que trabajaron en Roma en los años 30, y aquí los pueden ver en el Instituto Físico de Vía Panisperna, de la calle Panisperna, y los voy a nombrar desde a su derecha Enrico Fermi, Franco Rasetti, Eduardo Malvi, Emilio y el único químico del grupo, el químico Oscar D'Agostino. También hay otra persona en el grupo que es muy joven, que no se ve, que es el que está detrás de la máquina fotográfica, que está sacando la foto, que tiene 21 años, Bruno Pontecorvo. Y él, justamente al margen de este grupo de físicos que se ocupan de la investigación, sobre todo Fermi, entre la física teórica y experimental, hay otro físico teórico que justamente no entra entre los chicos de la Vía Panisperna, los muchachos de Vía Panisperna en este grupo, pero que es una figura de Ettore Majorana. Ahora, este grupo trabaja jovenísimos, muy jóvenes, en un periodo muy breve. Es un periodo glorioso, muy breve de la física italiana y mundial, pero logran trabajar juntos, este grupo, casi como por un par de años. Entonces, Amal expresará de esta manera:
este fue un primer grupo de investigación. Hasta ahora la física teórica era siempre de alguna persona, por tanto la física experimental eran un par de personas. Por la primera vez existe un grupo que firma y hace artículos juntos que justamente está compuesto por más personas y justamente se llamarán justamente el alquimia italiana o los chicos, los muchachos de Vía Panisperna, de la calle Panisperna. Aquí pueden ver cómo hoy se ve justamente el edificio donde estaba justamente el grupo, es el centro de investigación de Enrico Fermi, el centro de Roma, y acá pueden ver en el 1881 su inauguración, cuando este nuevo instituto físico que nació para investigar y en la física, justamente la nacida Italia en 1800, Blaserna da vida a justamente este centro, esta escuela de física, este centro de investigación. Blaserna, que sucede que sigue Orso Mario Corvino, que es un personaje fundamental en esta historia, fue un físico de un alto nivel, un político de la ciencia y de una gran inteligencia, y justamente gracias a él, que justamente en práctica Enrico Fermi, que estaba en aquel entonces viviendo en Florencia, viene llamado a Roma como profesor de física teórica, y en práctica, gracias a Corvino y a otros personajes importantes como Corvino, digamos, que apoyan a Corvino, Vito Volterra, Civita, Castellones, etcétera, se realiza el primer concurso en Italia en cátedra de física teórica, y que lo gana Enrico Fermi, que viene llamado a Roma para dar su cátedra. Después viene llamado también a Roma Franco Rasetti, que también era amigo de Fermi y amigo de la universidad. Ambos habían estudiado en Pisa. Justamente Rasetti es la contraparte fundamental de esta relación científica que justamente Rasetti y Fermi son realmente una relación fantástica. Esta capacidad experimental de Rasetti y la capacidad de especulación teórica muy fuerte de Fermi, esta dupla funciona muy bien, y entonces en la cátedra de física de justamente espectroscopía aparecen justamente en Roma después de poco tiempo, y se constituye esta relación entre ellos dos. Obviamente, estos dos personajes, para armar una escuela, Corvino también trabaja, digamos, en este tema. Y entonces, justamente el más joven más joven de Fermi, se inscribió justamente por primera vez en este instituto de Panisperna en el 25, justamente en el primer año de ingeniería de física, y aquí este profesor siciliano de origen, que es Corvino, que tenía estas lecciones muy interesantes, y entonces al final del segundo año de ingeniería, Corvino, que enseñaba física a los ingenieros, en junio del 27 entra en la clase y ya hace un llamado a los estudiantes de ingeniería: si entre ustedes hay personas que son capaces de hacer un esfuerzo adecuado, ese es el momento de cambiar de ingeniería a física. Tenemos las personas en Roma, y hace muchos años no tenemos un físico de su clase, un joven que conozca. Hay un joven Fermi, que conoce la física moderna. Entonces este llamado viene recogido por tres estudiantes de ingeniería que son muy importantes: Eduardo Maldi, Emilio Segre y el mismo Ettore Majorano, que lo pueden ver acá justamente. Hay un punto de interrogación en su fecha de fallecimiento, porque, como se sabe, Majorano es una investigación, algo que no se ha resuelto sobre su muerte. ¿Qué sucedió con él, digamos? Efectivamente, ¿qué sucedió con él? Pero bueno, estos tres jóvenes pasan a la carrera de física, en especial a Maldi y Segre, empiezan a armar este fantástico grupo dirigido por Fermi, y se crea justamente
esta unión muy interesante, no solo científica esta unión, sino que también desde el lado humano. No solo trabajan juntos, sino que pasan tiempo juntos. Todos aman la montaña. Por ejemplo, acá ven Enrico Fermi escalando la montaña. Aquí está Bruno Puntecorvo, que justamente que fue un prometedor joven físico del 33-34 y un gran jugador de tenis. Y bien, llegamos al 29 y en el año 1929 es un año en el que hay una fuerte evolución de la física. En el 27 se desarrolló un gran convenio que vio reunidos a todos los físicos más importantes del mundo para hablar de justamente la teoría de la cuántica, de la médica, de la investigación cuántica, para establecer los fundamentos de esta nueva exploración de investigación en el mundo atómico, digamos, subatómico. Y bien, con Corvino, en el 29, da a conocer este discurso sobre la ciencia en este encuentro, en el que habla de la nueva frontera, que ya no es el átomo, sino que hay que ir al interior del núcleo, y la única posibilidad de esta investigación es entrar en este núcleo atómico, y este es el objetivo de la física. Por lo tanto, los jóvenes de Viña Panisperna, que hasta ese momento se ocupaban de estos coordenadas atómicas, pasan a mirar más adentro, justamente al núcleo, y por lo tanto empiezan a estudiar el núcleo. Y en este sentido se organiza este convenio, este encuentro, justamente en el Instituto Físico de Panisperna en 1931, en el que participan justamente todos los grandes físicos mundiales. Digamos, pueden ver algunos ahí. En primer plano se ve una mujer, Marie Curie, que es justamente habla con Robert Millikan. Aquí pueden ver en la física atómica que justamente conversan Guglielmo Marconi y el inventor del teléfono, de la radiotelegrafía. Y justamente aquí pueden ver también a Enrico Fermi con Franco Rasetti, que bajan las escaleras de Via Panisperna. Pero ¿cuál eran los elementos calientes de la física que quemaban en su momento, que había que escuchar? Había una historia profunda, en pocas palabras, sobre esto. En aquel tiempo, en el 31, las únicas partículas elementares que se conocían eran justamente los electrones y los protones. Se hablaba también de fotones, o sea, de esas partículas, de esa parte de partículas electromagnéticas, pero para poder hablar de materia, las únicas partículas elementares que se conocían eran los electrones y los protones. El protón también como núcleo de hidrógeno también se entendía. Y entonces acá el problema era entre estos dos ingredientes, protones y electrones, cómo estaba la estructura del núcleo, cómo se componía, cómo estaba compuesta. Había algo en estos protones. El átomo estaba constituido por un núcleo muy pequeño y muy densificado, al centro de una serie de órbitas ocupadas por electrones. Estas partículas, estos electrones, no eran solo de carga negativa, sino también de masa muy pequeña en relación a la masa mucho más grande que estaba concentrada al interior del núcleo, y carga positiva. Y los protones eran de carga positiva 1000 veces más maciza que el del electrón, y se sabía que seguramente el protón tenía que ser una composición esencial del núcleo, y tendrían que haber estos electrones que estaban alrededor de este núcleo central, pero que se podía encontrar además en el núcleo partículas desconocidas todavía. Y la otra pregunta, ¿qué une estos protones, que son estas partículas positivas, y en este espacio tan restringido del núcleo? ¿Cómo hacen estos protones a no
rechazarse, ya que tenía la misma fuerza, porque esto tendería a justamente a explotar, a descargarse justamente, evanecerse, digamos. ¿Qué es lo que tiene unido a todo esto? La fuerza de repulsión tiene que ser, hay algo más fuerte. Entonces, debido a estos dos ingredientes que se conocían de los protones y electrones, justamente en el 31, se preguntaban justamente cómo podía ser la estructura más ampliada. Y justamente un modelo tenía que explicar también las reacciones nucleares que se observaban. Por ejemplo, la radioactividad, los varios tipos de radioactividad. Por ejemplo, el decaimiento beta, que es un tipo de radioactividad que ve en el núcleo, que improvisamente, que emite espontáneamente de manera natural electrones. Entonces se preguntan, entonces se preguntaban, el núcleo también tiene electrones, entonces que justamente estaban junto a los protones y que visto que esta masa nuclear con el elemento beta aparecía, con este decaimiento beta aparecía, lo único que uno observaba a través de justamente experimentos al inicio justamente era, entonces este electrón está unido al núcleo. El problema es que la mecánica cuántica, digamos, cuantística, no lograba conciliar este aspecto y describía estos electrones que están confinados en este espacio del núcleo o al interior de los protones. Pero podría explicar esta médica cuantística cuántica en esa época, en el 31, cuando se hace este encuentro en Roma, el aspecto continuo de energías de electrones. O sea, lo que sucedía es que ese electrón emitido podía tener valores de energía continua en vez de tener valores de energía distinta, como la mecánica cuántica, justamente que cuantificaba como se preveía. Por lo tanto, habían esos problemas. Entonces, en el 30, Wolfgang Pauli es un gran físico que es justamente un teórico de la mecánica cuántica, había propuesto una hipótesis muy rara en el decaimiento beta, que justamente habían otras partículas, una partícula muy liviana que nunca se había podido observar hasta entonces y que tenía carga y que la llama neutrino, como se llamará después, para distinguirlo justamente por el neutrón. La hipótesis que hoy Pauli decía que en la mecánica cuantística que se podía salvar en el ámbito de conservar la energía que justamente se encontraba como violado, digamos, esperando el aspecto continuo justamente del elemento beta. Pero en tanto, para poder dar una idea de la historia en el que justamente está atravesando Italia, digamos, les muestro lo que tenían que jurar los profesores universitarios. Todos los universitarios tenían que jurar en el 27, en los años 20 y después en un cierto momento cambia, digamos, que justo en el 31 cambia este convenio, que tenían que jurar los profesores. Antes se juraba solamente, un profesor universitario juraba fidelidad frente a la información a sus sucesores. En el 31 el régimen fascista agrega como un propósito de ciudadanos oberosos a la patria, al sistema fascista. Entonces en el 31 se agrega esto. En Italia hay 12 profesores en ese momento que rechazan justamente de jurar. Entonces, por lo tanto, pueden ver el gran Vito Volterra, presidente de la academia, que se niega a firmar esta nueva fórmula, Entonces, en el 32 se descubre el neutrón, justamente Chadwick, que descubre el núcleo atómico. Un par de años se establece justamente varias hipótesis, experimentos, que el núcleo está compuesto solo por neutrones y protones y no hay electrones. Entonces, esto contribuye el lampo de genio creativo que tiene que ver justamente con la creatividad
científica que tiene justamente, como dice Panispen, una intuición formidable, un chip hacia más Fermi. Fermi hipotiza que el electrón no preexiste en el núcleo, pero se forma en el momento del decaimiento beta, a través de una transformación de neutrones en protones, con la consecuente emisión de un electrón. Al mismo tiempo se emite un neutrino según la hipótesis Fermi engloba en una teoría bien estructurada la hipótesis de Pauli, justamente, de esta nueva partícula, el neutrino. Lo engloba, digamos. Entonces, estamos hablando del 33. En enero del 34, en París, Frédéric Joliot y Curie producen la radioactividad artificial, que como la produce, exponen durante 10 minutos un hilo de aluminio con unas partículas alfas le irradian justamente dos protones de helio, y después observan que el metal que fue golpeado por esta radiación de otras partículas cargadas, los positrones, o sea, partículas con las mismas propiedades de los electrones y con carga opuesta, digamos. Entonces Fermi, en esta idea, en vez de utilizar estas partículas alfa, que con la sustancia del campeón para lograrla hacer radioactiva, él observa que los neutrones son neutros, por lo tanto pueden acercarse más al núcleo porque no están rechazados por la carga eléctrica, no son rechazados. Entonces hace con su teoría del caimiento beta, que justamente que nunca fue aceptada al principio, no fue aceptada en ese tiempo, se fue rechazada esa teoría, pero aquí a través de esto él empieza a ponerlos a tabla periódica, poniéndolos más altos con la formación de los neutrones. Entonces esto da vida a lo que justamente tiene que ver con la radioactividad, y va bajando a los más livianos, y justamente al final pone el aluminio y ve que justamente ha activado estos núcleos, descubrió la radioactividad artificial introducida por los neutrones, y este descubrimiento se hizo justamente individualmente en la mitad de la motivación de su premio Nobel, justamente, que él va a ganar en el 38. Como surgente radioactiva de neutrones, el radon y el berilio, justamente está hablando. Este radio, justamente, como pueden ver, es la caja fuerte del Instituto de la Sanidad Pública en Roma, donde está, y observaron justamente este preparado de radio, y que estuvo puesto por el director Giulio Tabacchi, y los físicos, para poder hacer experimentos. Pusieron a disposición esto, digamos, y para poder hacer diagnósticos en la medicina, etcétera. Y en ese punto justamente empieza el trabajo junto a los otros. Fermi involucra a estos jóvenes investigadores de Via Panisperna, y aquí se siente la necesidad de un químico, y llama justamente a llamar coloro Oscar D'Agostino, un químico que justamente se había preparado, había trabajado en París también, y por lo tanto estaba muy preparado. Entonces los muchachos de Via Panisperna empiezan a trabajar de manera sistemática, en la tabla periódica, uno a uno, y lo que sucede es que producen 40 nuevos elementos radioactivos en un tiempo muy breve. Se vuelven justamente pioneros de la física nuclear, conocidos en el mundo, y lo lindo está por llegar, lo más importante está por llegar en el 34, justamente, es el año de estos chicos de Panisperna. En octubre, los más jóvenes del grupo, que son Pontecorvo, que se recibió antes, y Amaldi, se dan cuenta de que justamente que cuando aparecen estos experimentos, estas investigaciones que están haciendo de reactividad artificial, se dan cuenta que estos experimentos se dan cuenta que ven si las mesas de mármol o de madera, y en la madera la radioactividad es mayor. Se dan cuenta de eso, la diferencia en las mesas, digamos. Y Fermi no le queda algo como una incapacidad experimental, como Sanser, que justamente dice que algo está equivocado, pero él piensa
y una vez más su intuición formidable en la idea de poner un bloque de parafina con el absorbente de neutrones en la sustancia, y lo que observa es sensacional. Los neutrones se van desacelerando, el neutrógeno y los neutrones desaceleran, digamos, y sorprendentemente tienen un efecto de desacelerar la radioactividad y en 100 veces. Por lo tanto, desacelerar justamente estos neutrones, justamente es un efecto importantísimo que descubre, que tendrá que los muchachos de Vía Panisperma descubren y que será usado en todas las aplicaciones de física nuclear desde el 34 hasta el día de hoy. Y podríamos no robarles otro tiempo, les voy a mostrar algunas fotos de la fontana de la fuente de los peces rojos de Vía Panisperma, justamente después de este descubrimiento, que es la segunda mitad del premio Nobel de Enrico Fermi del 38, disculpen, entonces Rossetti ganará la cátedra de Palermo, Majorana había terminado de frecuentar el instituto hace tiempo, Pontecorvo empieza a trabajar a París. En el 35 y el 38 justamente Enrico Fermi es el único que quedaría con Amaldi justamente en este laboratorio. La historia va adelante y en Italia, en Europa siempre es más dramático, justamente con el avance de Hitler y el avance del fascismo. Entonces, lo que sucede justamente, aparecen las leyes raciales, el 3 de septiembre el 3 de septiembre del 38, con las leyes raciales, sabemos que justamente con la emanación de las leyes raciales, Fermi sabe que gana el premio Nobel y él aprovecha su viaje a Estocolmo en el diciembre del 38 para después dejar definitivamente Italia y viajar a Estados Unidos con su mujer y sus hijos, y acepta un trabajo en Estados Unidos. Amaldi describe esto como el desastre de la física italiana, cuando acompaña a Fermi justamente a su familia al tren en diciembre del 38 y los ve partir. Él dice, nuestro pequeño mundo fue realmente destruido por esta circunstancia completamente extraña a nuestro campo de acción, nuestro trabajo. Y digamos que en distancia de algunos años, la guerra, todo lo que sabemos, todo lo que sucederá, los muchachos en 1950 justamente están en distintas partes del mundo. Amaldi es el único que quedará en Italia. Pontecorvo en el verano del 50 irá a la URSS, como se sabrá después, 5 años después. En cambio, Fermi y Rossetti se quedarán en los Estados Unidos. Sabemos justamente que ganará después el Nobel en los años 50 con el antidotone, y Rossetti justamente dejará la física por siempre y se dedicará a la paleontología. Justamente la física se corrompió, digamos, después de esta realidad tan dramática. Y aquí son algunas lecturas importantes que les aconsejo. Un texto, uno en inglés, pero también está en italiano, de Francesco Guerra, que justamente que describe la historia justamente de los descubrimientos de muchachos de Vía Panisperma. Y en salida pueden ver este libro en el cual yo también soy curadora, que salió hace poco. Gracias, muchas gracias. Nosotros agradecemos a la doctora Larana por su presentación. Y a continuación dejaré con la palabra al doctor Zenobio Saldivia. Nos acompaña desde México en esta ocasión. Zenobio Saldivia es investigador de la Universidad Tecnológica Metropolitana, profesor de filosofía de la Universidad de Chile, magíster en filosofía de las ciencias de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en historia de las ciencias por la misma universidad. Es además doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Ica, Perú, y en 2016 recibió el Pergamino de Oro Rafael Loret de Mola en Colombia.
Doctor Saldivia, le dejo la palabra. Gracias, amada colega, distinguidos profesores, amigos, alumnos, todos, desde Lima, México, una universidad llamada ISEP. Tengo el placer y el gusto de sumarme a la excelente exposición de mi colega Adele Larrada. En realidad he denominado esta comunicación el desarrollo de la ciencia en Chile en el periodo de los muchachos de la vía Panisperna, Italia, 1920-1940. Desde luego, puesto que no soy un especialista del desarrollo de la física en el mundo, quisiera decir que la estructura, para hacer el contraste de la presentación de mi colega, va a partir con una pequeña sinopsis del contexto científico chileno en este periodo, estos 20 años aproximadamente, ¿no? Y luego quisiera destacar cómo desde la política chilena, especialmente bajo la égida de algunos presidentes de estos años, hay innovaciones científicas también, ¿eh? Que en algún caso en los puede llegar a adecuaciones y cambios curriculares para la física. Y finalmente me gustaría destacar algunas aportaciones desde específicas de la física, pero mirados desde el punto universitario principalmente, cómo se dio en esos años en que estaban llenando nuevos descubrimientos y trayendo nuevas aportaciones los muchachos de la vía Panisperna en Italia. Siguiendo entonces esta minuta, esta estructura, tengamos presente que en Chile, en estos años, mientras los muchachos de la vía Panisperna se van articulando y trabajan en el tema físico, con la teoría de los cuantas y otros que ya lo ha destacado muy ampliamente la colega, la doctora Adele de la Rana, en Chile, en este hito, teníamos una gran despliegue disciplinario desde la ciencia, ¿no? En general, puesto que yo diría que estamos en un momento en que la ciencia chilena, desde finales del 19 y comienzos del 20, está en los últimos extractores del positivismo, que fomentaba justamente el desarrollo del mundo científico y de la ciencia en general, ¿no? Así que desde allí se observan algunas novedades que quisiera brevemente comentar. Al respecto, el presente, que todos estos avances científicos que se están dando en Chile en estos momentos, en este periodo, están en lo que podríamos llamar, desde la perspectiva de la historia de las ciencias, en una especie de ciencia normal, como diría Kuhn. Esto es, actualizando los datos, ampliando y corrigiendo las denominaciones, ubicaciones, coordenadas, latitudes, siempre puliendo, porque la ciencia, como sabemos, siempre tiene que estarse corrigiendo. No hay nada fijo, no hay nada estático, no hay nada estandarizado, ¿no? Determinado para siempre en ciencia. Así que, aunque se tenga algunas conquistas cognitivas, de la naturaleza, de la flora, de la fauna, de volcanes, la topografía del país, siempre hay que estar corrigiendo, ¿no? Y en ese periodo se encuentra la ciencia en estos años. Yo voy a mostrar algunos ejemplos, simplemente, mirado desde el punto de vista de la flora y la fauna y la botánica, diríamos que se halla en una fase de corrección y de incremento de los primeros acopios cognitivos que habían partido ya en el siglo anterior en nuestro país. Entonces, aparecen nuevos datos de referentes de especímenes taxonómicos conocidos y otros que no, que eran ignotos a la fecha, y lo mismo está aconteciendo, como les decía, en torno a los accidentes geográficos y topográficos del cuerpo físico de nuestro país. Montes, volcanes, cordilleras. Entonces se realizan ahora mejores mediciones sobre la altitud que tienen los mismos, su altura, ¿no? Y lo mismo con todo lo que tenga que ver con los lugarejos, pueblos, ciudades, farellones, islas, etc., ¿no? Esto es una labor de completitud descriptiva de todo el universo de la naturaleza chilena. Yo diría que desde el punto de vista social, cultural, en estos años 20, recordemos primero que hay un ejercicio de presencia femenina,
¿ah? Está entonces la primera doctora, Luisa Díaz, al comienzo del siglo XX, muy preocupada por la reorganización de todo el servicio médico, preocupada por la higiene escolar de los niños y niñas y la situación y la alimentación de los niños pobres en nuestro país, ¿no? Eso a fines de la primera década del siglo XX. También sigue su colega Ernestina Pérez con situaciones y intereses parecidos, pero también más centrada en el cuerpo y las enfermedades de la mujer en general, y preocupada también por el cólera, el alcoholismo, y cómo atenderlo desde el punto de vista médico. Y en fisiología se destaca el profesor Francisco Pérez, que también crea un instituto que no existía en nuestro país en 1927, el Instituto de Fisiología de la Universidad de Chile. Institución que contribuye entonces a lo que investigación en biología chilena alcanza un alto nivel operativo y se pone a los estándares, junto a los estándares europeos. En el plano de la ciencia de la vida, porque no podemos cubrir absolutamente todo, solamente quiero hacer pinceladas para ir a esa tomada que es el desarrollo de la física, se observan notables incrementos del conocimiento. Por ejemplo, yo diría que en entomología está Carlos Porter, quien en los años 1920, 1930, está sistemáticamente trabajando para determinar nuevos dípteros, nuevos coleópteros, nuevos insectos que dañan la fruta, ¿no es cierto?, y la agricultura, muy perjudicial, gramíneas, el trigo, en fin, lo está identificando, que no se conocía. Eso es un aporte para la agricultura y la racionalización de la misma en nuestro país por estos años. Y están también por mencionar los trabajos de los reptiles chilenos y extranjeros, aunque nosotros no teníamos una gran diversidad de reptiles, sin embargo aquí se hace el acopio y queda más estandarizado, que queda como más claro, más completo, es la completitud entre los años 1916 y 1920. Pero también quisiera llamar la atención en un personaje, en un científico que se mueve entre dos mundos en este momento, y se mueve entre el mundo político administrativo y el mundo del cuerpo físico y botánico y en general. Es el caso de el alemán Albert, Federico Albert, que llega a nuestro país y empieza a realizar algunos trabajos sobre las aves, sobre la piscicultura y propone nuevas actividades para la zootecnia. Esto entre los años 1906 y 1914. Entonces, como les digo, la silvicultura, la zootecnia, todo lo que sea lo que hoy día llamamos una agricultura más industrializada, es un poco adelantada, visualizada por él, y también exige al gobierno de la época que haga una normativa. Se preocupa de los delfines, de los lobos marinos, que no teníamos leyes para cuidarlos y protegerlos. Y él propone eso en los años 20. Finalmente, al principio no le hacen caso, pero es aceptado, se saca una normativa para proteger a estos especímenes en 1920. Ahora, en el campo de las ciencias de la Tierra, y porque ya dije, no podemos cubrir todo lo que va pasando, es así, enfatizamos en algunas cuestiones que van a incidir directamente en el progreso de la tecnología y la industria chilena. Así que desde la ciencia, por ejemplo, tenemos trabajos de Nogués, que es un geólogo, que trabaja la formación lignífera del país, los nuevos lugares donde hay carbón y los yacimientos, cuáles son sus características, porque recordemos que estamos en un proceso de ferrocarrilización muy importante, que es el símbolo del progreso de comienzo de los años 20, ¿no es cierto?, en el siglo XX. Así que el estudiar sobre el carbón es altamente importante para el desarrollo del ferrocarril. Por lo tanto, él sugiere entonces qué tipos de carbón usar y cuáles son de mejor calidad. Luego, esto es aprobado también por el Estado, por los gobiernos de turno, y lo mismo pasa con el desarrollo y la identificación de minerales de hierro en este momento en nuestro país, ¿no? Todo esto, ya les dije, es muy importante para este tipo de trabajos industriales y de minas. Yo diría que también en el plano de la geografía tenemos el caso de Humberto Fuenzalida, luego de su especialización en la Universidad de la Sorbonne en París, en 1926 regresa a nuestro país a trabajar en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Vamos tomando nota
distinguidos amigos también, que la Universidad de Chile va como a la delantera, contratando científicos en este hito, y dejándolos a su servicio. Es muy importante, porque también vamos a encontrar después algún de Italia a esta universidad. Entonces, lo nombran, se cayó. Se cayó. Disculpe, doctor Zenobia, se va la voz, se corta y no podemos interpretar bien. No, ya tomó, se había caído el sistema. Entonces estábamos que esto está influyendo, todo este conocimiento que decíamos desde la ciencia van influyendo en el desarrollo tecnológico, industrial y vial y ferroviario de nuestro país en los años 20 y 40. Chile en estos momentos está como a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con ferrocarriles y medios de comunicación. Nada más para ilustrar, yo diría que, por ejemplo, en Valparaíso, a fines del 19 y a comienzos del 20, hasta los años 20, participa en cuanto al desarrollo empresarial e industrial del país. Tenemos, por ejemplo, que a comienzos del siglo XX hay 51 industrias, nada más en Valparaíso, y esas 51 industrias son de alimentos, y otras 50 de motores, ¿no? Y por lo tanto, a finales de la primera década tenemos 115 industrias y 130 motores, de motores. Por lo tanto, es impresionante también que aquí, al comienzo de los años 20, en Chile, en Valparaíso, hay una empresa que construye máquinas, ferrocarriles, motores, locomotoras, puentes y otros trabajos que requieren alta ingeniería metalúrgica de punta. Por ejemplo, las empresas Falcon, Lion y compañía, Lever y Murphy, en su conjunto, en los años 20, tienen más de 1.000 trabajadores y cubre las exigencias del desplazamiento de los ferrocarriles en nuestro país y de los barcos del mundo. La ciudad de Valdivia, ¿cierto? Para ir cerrando esta parte, tenemos que en los años 20 y 30 se están construyendo barcos, hay fábricas de cerveza, y digamos que, por lo tanto, ya a comienzos del 30, el país cuenta con 625 locomotoras, de las cuales 586 son a vapor y 39 con energía eléctrica. Chile en este momento se siente orgulloso de todo este proceso de desarrollo del ferrocarril que está teniendo en el. Lo novedoso es que ya no solamente se ha quedado este interés por el progreso en la metrópolis, sino también en la región. Luego, después de la crisis del 29 y 33 económica mundial, ¿cierto? Las autoridades se percatan de una cosa, de que hay que tomar conciencia de la conexión con el progreso científico, especialmente las universidades. Están dándose cuenta que hay un cierto ralentización en el desarrollo de la ciencia chilena. ¿Ah? Y por eso yo diría que desde la política es curioso lo que uno puede encontrar. Desde la política, en cuanto a acercarse a la ciencia, en estos años, estos 40 años, se entiende el país como que las falencias son problemas. Esto, ojo, es muy importante. Todos los grandes temas que tengan que ver con la ciencia, con la pesca, con la alimentación, con el cuidado de los niños, la madre, la mujer, se llaman son problemas nacionales, problemas, se están escribiendo ensayos sobre los grandes problemas nacionales, incluso el problema de la vivienda social de los obreros, ¿no? Voy a ilustrar nada más con un par de casos. Desde la política, entonces, tenemos que el doctor Eduardo Cusco, que es médico, desde mediados de los años 20, aboga por una idea de investigación científica más vinculada a la praxis, y al mundo empresarial en general y a la praxis universitaria. En el gobierno de Arturo Alessandri Palma, de 1920 y 1925, el técnico médico es ministro de Salubridad, y ahí logra entonces echar a andar nuevas leyes que favorecen a la mujer y al cuidado del niño. Trabajó como la ley de la madre e hijo y la ley de medicina preventiva 1931. Esto le da entonces una cierta seguridad, una cierta tranquilidad a las mujeres que trabajan, especialmente a las mujeres también solteras. Si bien habían unas cajas de seguro obrero que le daban pagos, tanto supuesto a los varones y a las mujeres que trabajaban, pero a las solteras no las consideraban.
¿no? Ahora quisiera que esto está en el ánimo de la idea de los gobernantes que están del positivismo, que quieren alcanzar entonces un progreso, y desde la filosofía se estaba pensando en que hay que apoyar la actividad científica desde distintas perspectivas. Entonces, en este año, la Constitución de 1925 es visualizada, revisada y analizada por los filósofos, especialmente los positivistas, que dicen que hay que aportar dineros a la actividad científica. Pero hay reserva. En los años 38 al 40, por ejemplo, 41, él dice que está estudiando todavía en Europa, pero ya está escribiendo el problema agrícola. Todavía es un político, pero no es presidente, pero ya está viendo el problema agrario, su distribución, las riquezas, los medios de comunicación, cómo se arma y cómo se distribuye eso, ¿cierto? Por eso no es extraño que luego, en 1989, y en su condición de presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda instaure la Corporación de Fomento a la Producción, para ejecutar un enorme plan de desarrollo de actividades mineras, agrícolas, industriales y comerciales en el país, ¿no? Estas van desde preocuparse por actividades forestales, energéticas y industriales. Entonces, también crea, esto no es muy comentado, pero me interesa mucho que lo tengamos presente porque tiene un rasgo de humanidad desde la política también, desde los presidentes. Pedro Aguirre Cerda, o bajo su gobierno, se organiza una exposición de la vivienda, pero la vivienda para clases sociales humildes. ¿Ah? Entonces, aquí seguramente están todas las contribuciones de las doctoras que mencioné sobre salubridad, sobre espacio, sobre ventilación, que necesitan estos obreros para tener unas casas modernas pero dignas, ¿no? Y aquí trabajan una serie de arquitectos en este gran proyecto. En el gobierno de González Videla se instaura una universidad técnica del Estado. Estamos viendo que hay una gran preocupación por la ciencia y la tecnología en este periodo en nuestro país. Pero ahora, concentrémonos en la física. Es muy poco lo que tenemos aquí, podemos aportar desde todo esto, pero hay algunas cosas que quiero que compartamos que me parecen altamente relevantes para hacer el contraste con lo que estaba pasando en Italia. Estaba tan bien cotizada el desarrollo de la física en ese momento y eran los líderes del mundo. Antes que nada de mostrar algunos avances desde los años 20 al 40 en Chile en física, hay que traer a presencia ya en 1895, cuando se descubren los rayos X por Röntgen en Alemania, meses después, en Chile, el físico, ingeniero Luis Seger, también replica aquí a los 3 meses del descubrimiento europeo. Se toma una radiografía de su mano. Esto es un avance impresionante porque recuerden ustedes que los viajes a Europa final del 19 son 2 meses en barco, etc. Así que al tenerlo acá a 3 meses, Chile estaba como delantera. Por lo menos Sudamérica fue, desde el punto de vista de la incorporación de estos aspectos de la física, una adelantada. Después, en los inicios del siglo XX, llega a Chile en 1903, procedente de Alemania, el doctor Wilhelm Ziegler, para incorporarse al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y fortalecer la enseñanza de la física. No como un mero curso, porque antiguamente, por lo menos hasta este periodo, era entendido como un curso para fortalecer las ingenierías y para fortalecer y para que tuvieran una minuta, una mirada complementaria de los otros profesionales relacionados con la actividad científica e ingeniería. Pero no, a partir de este profesor europeo, la física es entendida como algo de disciplina unitaria, holística toda, dedicada a explicar y buscar las leyes fundamentales, no necesariamente comprometida con la química, la mineralogía, meteorología, o andar mejorando aparatos electrónicos o mecánicos, sino que para sí misma, ¿no? Para el desarrollo teórico y práctico y empírico. Entonces se enseñaría desde este momento en Chile como un conjunto de enunciados empíricamente contrastables, lo cual implica también una enseñanza de disciplina mucho más experimental y necesita también textos, ¿no? Así que estos, profesor Ziegler, en colaboración con otros colegas, escriben textos de física experimental. El primero partió en 1918, se siguió publicando sistemáticamente
interés hasta los años 50, 1956, se seguía utilizando estos textos. Y fue todo un éxito el apoyo pedagógico que dio este físico para estudiantes de la disciplina. En la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile también, en esta misma corporación, la cátedra de Física General es impartida por Seger hasta 1914, en que, ojo, es reemplazado por el físico italiano Paolo Rossi, quien trabaja en esta unidad de la Universidad de Chile hasta 1916. Tenía un contrato mucho más largo, mucho más extenso, pero la guerra, el compromiso patriótico de la Primera Guerra Mundial, Italia lo llama y tiene que ir entonces a formar filas para participar en la actividad bélica, pero sin embargo tenía unos compromisos de fomentar más actividad de laboratorios, instrumentos, y alcanza a hacer el pedido, así que al año siguiente, aunque no está el italiano ítalo Paolo Rossi, estos instrumentos llegan al año siguiente a Chile para la suerte de la Escuela de Ingeniería de la Universidad. En rigor, la física en la educación superior, en las primeras décadas del siglo XX, ya lo había mencionado, que era un rol complementario, no tenía personalidad propia, sino que estaba al servicio de las otras disciplinas, incluidas las de pedagogía, ¿no? Para los profesores de ciencia. La enseñanza de la física en la Escuela de Ingeniería entonces comenzó a experimentar cambios desde 1917, bajo la dirección del ingeniero Manuel Tuco, quien el rector de esta casa de estudio, Domingo Amunátegui, le encarga entonces que formule nuevamente un plan de estudios y construcción, además de un nuevo edificio, con más presencia para actividades físicas, entre otras cosas, y que finalmente se inaugura en 1927 la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Este mismo año también, ojo, que se desempeña como presidente del Instituto de Ingenieros. Entonces, lo que quiero destacar aquí es que estos profesores de física son al mismo tiempo exponentes de la actividad ingenieril. Están en los dos puntos. La ingeniería, conociendo las necesidades prácticas del país y enseñando, desde el punto de vista de la docencia universitaria, la física en un sentido. Por eso, con estas perspectivas, y por estos años llega también a esta misma Universidad de Chile el físico francés Paul Langevin, quien dicta conferencias y analiza la física de los cuantas, siendo homenajeado más tarde por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de esta universidad que estamos comentando. Entonces yo diría que estos avances de la física experimental y teórica de los años 20 fueron discutidos por los académicos chilenos en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y el Instituto de Ingenieros. O sea, todos los progresos que hablaba la colega empiezan a ser aquí analizados desde estos dos universos vinculados a la física, los ingenieros y la universidad. La década del 30, por ejemplo, es también algunas novedades en el ámbito de la física. Así, por ejemplo, este mismo año que acabo de mencionar, en 1930, se funda el Instituto de Ciencias de Chile para fomentar la investigación y ciencia pura, trabajo de ciencia pura, ¿no? Sin finalidad profesional, sin estar pensando si van a tener o no trabajo después de estos alumnos, porque se está pensando para investigadores, ¿no? Y bajo su alero, entonces, esto es lo interesante, que se empiezan a preparar, organizar una serie de conferencias sobre el tema de la física en la época, como por ejemplo la teoría de la relatividad, cuantas y otros, con el fin de expandir el conocimiento de los temas físicos a un público un poco más amplio dentro de la universidad. También en este periodo que estamos mencionando, en los años 30, aparece aquí en Chile una revista de matemáticas y física elemental, con diversos números, por ejemplo, en los años 30 y 31, en los cuales se aprecian traducciones de artículos, tales como, lo quiero destacar, determinismo y causalidad de la física contemporánea, en que participan físicos europeos como Einstein y Broglie, para mencionar unos pocos. En la Universidad de Concepción, que se había fundado en 1922, en este periodo no quiere quedar atrás y por estos años, en 1936, decide contratar al físico italiano Leopoldo Muccioli, quien empieza a hacer clases y a formar un equipo de investigadores en la Universidad de Concepción. O sea, no en una universidad de la metrópoli, sino de las regiones. Esto es novedoso. Entonces, mi comunidad de italianos, comunidad de extranjeros, llega a ciudades centrales del país. Se expande desde la metrópolis, ¿no?
Bueno, y en los años 40 yo diría que también las otras universidades no se quieren quedar atrás. Y, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago, principia a dictar cursos de física también para ingenieros y ofrece cátedras selectivas para esta disciplina. Él fue criticada en su periodo porque decía que no iba a tener alumnos, que la física no le interesaba, pero igual trabajó durante varios años con cátedras selectivas de física de la Universidad Católica de Santiago. En el año 1945, volviendo a la Universidad de Chile, tras los acontecimientos y el lanzamiento de la bomba atómica, Hiroshima, Nagasaki, etc., la Universidad de Chile decide organizar un debate y discusión académica sobre energía nuclear, ¿no? Siendo lo más probable que sea una de las primeras discusiones del mundo académico sobre energía de este tipo en Chile. Al año siguiente, en 1946, este es un filósofo, el decano y el rector de la universidad y director del Instituto Pedagógico de Chile, promueve la consolidación de la física y de las investigaciones físicas. Un filósofo, el destacado profesor Juan Gómez Millas. Y al año siguiente, entonces, en el año 1947, se crea el Instituto de Física en la Universidad de Chile. Pero aunque sus productos, fuerza va a tomar más presencia nacional e internacional en los próximos años. Diría que también, ya mencioné, quiero ser más Jairo en eso, pero el positivismo llega hasta Chile en los años 40. Nuevamente, ahora, estos intelectuales, como por ejemplo Luis Lagarrigue, sugiere nuevamente que hay que apoyar más a los investigadores de ciencia, pero no solamente a los científicos como físicos, sino que dice que hay que ofrecer ahora a todos los profesionales en la ciencia, que trabajan en la filosofía, en la historia, en fin, ¿no? Todo lo que tenga interés con el país, con la región, ¿no? Entonces hay una mirada desde la filosofía, al término de la década de los 40, que también el Estado fomente un apoyo para la inteligencia nacional. Así, las distintas apropiaciones cognitivas que estamos analizando en esta comunicación, apuntan claramente a la preocupación por la educación, a la difusión del método científico y a la incorporación de una presencia más sólida en la física, ¿no? En las universidades chilenas con las que mencioné. En este periodo hay un fuerte énfasis por educar a las mujeres, los derechos de las mismas, hay un anhelo de la obtención del progreso y el respeto a las libertades intelectuales. Está también algunos resabios de la separación Estado e Iglesia, que se fortalece ahora en el Estado, y la presencia física del periodo dotado se da notoriamente, desde nuestra perspectiva, interactuando con el marco cultural y social que hemos venido presentando entre los años 20 y 40. Si yo tuviera que sacar una conclusión, diría que la física, en la primera mitad del siglo XX, estuvo vinculado al desarrollo de las universidades y asociados a otras ciencias. Solo desde mediados del siglo XX se consolida su evolución independiente y claramente experimental. También en este mismo hito se observa que la física tenía una presencia bifronte, como adelantáramos. Por un lado, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile se preocupaba por esta disciplina, y por otro, el Instituto Pedagógico para formar los profesores de física se interesaba por la disciplina. Entonces, desde estos dos universos, la física tiene presencia nacional. Estos mismos académicos, recordemos que participan, ya dije, que eran algunos presidentes del Colegio de Ingenieros, etc., ¿no? Y están haciendo clases, están haciendo física en la Universidad de Chile. Al parecer, yo diría que el incremento en la investigación, la producción científica en el periodo de los años de la Escuela de la Vía Panisperna en Italia, este periodo, se va concentrando, la física se va concentrando en las universidades, especialmente, como señalamos, en la Universidad de Chile, que a la delantera para potenciar la enseñanza y la difusión. Tal como lo destacaban algunos autores, como Vogel, Salinas o Pacheco. Por último, yo diría que cabe destacar también que en el periodo que estamos aquí analizando, se observó la presencia, al menos en Chile, de dos físicos italianos, Paolo Rossi y Leopoldo Musilli, ¿no? Quienes contribuyeron para formar el grupo de investigación de docentes en las universidades que
Eso es lo que podría comentarles a mis queridas colegas, mis queridos alumnos, mis distinguidas estudiantes. Muchísimas gracias, doctor Saldivia, por sus palabras. Y tras estas dos interesantes exposiciones de los destacados investigadores que nos acompañaron hoy, dejo con la palabra a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Matemáticas y del Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, don Manuel Geriorel, quien se dirigirá a los presentes. Muchas gracias, Paola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero hacer propicia la ocasión para agradecer muy cordialmente a Massimo Turato, bueno, a todos los científicos que han participado, pero en forma muy especial a Massimo Turato, por supuesto también a Ricardo Castro, pero en forma especialísima a Massimo porque él ha sido el motor y el brazo articulador que nos ha permitido llevar a cabo este encuentro entre científicos italianos y científicos chilenos. Y nuestros investigadores han quedado gratamente, ha sido muy grato para ellos estos encuentros, puesto que tienen la esperanza de que podamos establecer lazos de cooperación en el futuro. Y quiero finalizar mi agradecimiento en forma muy especial de esta manera. Scusa la mia pronuncia. Voglio ringraziare il management di Massimo Turato che ci ha permesso di tenere questo incontro Chile-Italia. Grazie mille. Muchas gracias, decano. Y para finalizar, dejamos con la palabra a Massimo Turato, quien es experto científico y agregado científico del Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de Italia, que nos dará unas palabras de cierre a este encuentro. Muchas gracias a todos. Es para mí un verdadero placer haber asistido a las 4 presentaciones del encuentro entre la Embajada y la UTEP. Con estos encuentros yo he aprendido muchas cosas en física, en matemática, en química, en neurociencia y también en historia de la ciencia. Han sido charlas muy interesantes y creo que en esta manera nos podemos conocer mejor y conocernos es el primer paso para hacer seguir colaboración en el campo de la investigación y de la enseñanza. Y de hecho he visto que hubo preguntas, intercambio de presentaciones entre ponentes, y entonces confío que más estrechos lazos puedan seguir a este tipo de actividades. Ha sido un éxito entonces, por eso yo agradezco la UTEM, de manera particular la rectora, el decano Manuel Geria, que habla un óptimo italiano, el equipo técnico, la organización y el colega matemático Ricardo Castro. Por parte italiana agradezco la embajada, en particular el embajador Mattocchi, el Instituto Italiano de Cultura, en particular la directora Cristina Di Giorgio, para sostenernos siempre y además para la organización Silvia Coliti y para la comunicación del señor Francesco Scagliola. Pero sobre todo los ponentes chilenos e italianos que con su conocimiento hicieron posible esta serie de charlas muy interesante, diría también entretenida. Termino recordando que estos encuentros caen en el marco del Día de la Investigación Italiana del Mundo, como Paola recordó, y también de la iniciativa especial de la Embajada de Italia en Chile, que se llama Italia Energía Creativa, que incluye concursos, exposiciones, charlas sobre la ciencia, el arte, el futuro. Acuerdo, por ejemplo, que la próxima semana vamos a inaugurar en Concepción una muy grande muestra que se llama Italia, el arte de la ciencia. Tenemos abierto un concurso fotográfico de energía, creatividad y movilidad con 2 bicicletas eléctricas como premios, que puede participar simplemente. Visítenos nuestros sitios y una vez más, muchas gracias al TEM por haber permitido
todo esto. Gracias. Con estas palabras de Máximo Turato, damos por finalizado este ciclo del Mes de la Ciencia y la Tecnología, Encuentros Chile e Italia. A nombre del Instituto Italiano de Cultura Santiago, de Italia Energía Creativa, de la Embajada de Italia y de la Facultad de Ciencias Naturales, Matemáticas y del Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, agradecemos enormemente esta instancia y la participación de todas y todos. Que tengan muy buenas tardes. Adiós. Gracias. Oh, muy bien. Sí, muy bien.